Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno. Les voy a pedir, por favor, que antes de sentarse, se saluden unos a otros en el amor de Cristo. Salude a los hermanos. Eche la bendición de parte del Señor. Gloria a Dios. De igual manera, saludamos a todos los hermanos que nos acompañan allá de la distancia en el internet y en sus casas o en el lugar donde se encuentren. Porque nosotros sabemos que allí también ha provisto ese lugar el Señor para escuchar su palabra. ¿Se pueden sentar, hermanos? La semana pasada comenzamos el mensaje sobre los planes de Dios, que titulamos Los planes de Dios. Y digo comenzamos porque luego continué mirando la Escritura y el Señor me fue ministrando y creo que lo podemos exprimir, todavía podemos sacar mucho más cosas para bendición de nosotros de ese mensaje. Del libro de Génesis, capítulo 22, y le pido que vaya allí. Vamos a ir mirando estos versículos de uno en uno, de dos en dos, en la medida que el Señor nos vaya a ir ministrando, para que el Señor nos vaya a ir ministrando con cada uno de ellos. Así que vamos a trabajar con Génesis 22 y de ahí nos vamos a mover al libro de Hebreos capítulo 11. Así que si tiene la oportunidad también para ir acortando el tiempo, marque allí el libro de Hebreos porque más adelante lo vamos a estar viendo en el capítulo 11 específicamente. Así que la palabra del Señor la vamos a trabajar como comenzamos desde el capítulo 22 de los versículos 1 al 14. Así que es posible que algunos de nosotros, gloria a Dios, que algunos de nosotros, por nuestras indecisiones, por no saber tomar las decisiones correctas, nos apeguemos posiblemente a alguna cosa material o alguna persona para que nos guíe, para que nos dirija. Cuando muchas veces, como decíamos la semana pasada, lo que hacen es manipularnos. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado a quién nos pegamos y a lo material también. Y yo creo que cuando nosotros nos miramos internamente, tenemos que darnos cuenta y levantar la mano y decir, yo soy culpable. Porque cada uno de nosotros, de una manera u otra, es culpable de esto. En algún momento, sea antes o después, pusimos a alguien por encima de posiblemente de nosotros mismos. Y es posible que cuando sucedió esto que nos relata el capítulo 22 de Génesis, entre Abraham e Isaac, es posible que Abraham haya puesto en esa posición a Isaac. Recuérdense que él estuvo esperando a Isaac por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Vamos a ver allí el libro de Génesis 22, el versículo 1. Versículo 1, la primera parte de ese versículo. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Entonces, si nosotros vemos el versículo, tenemos que mirar, aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Para eso tenemos que ir a los capítulos anteriores. ¿Qué sucedió en los capítulos anteriores? Abraham pasó por muchas pruebas. Fueron muchas las situaciones, las pruebas, que son oportunidades que Dios le fue dando para él seguir levantándose más fuerte. ¿Por qué? Porque las pruebas, hermano, las pruebas nos ayudan a nosotros a ser más fuertes. A ser más fuertes, nos ayudan a reconocer un error que cometimos y reconocer y tratar que con ese error no lo volvamos a repetir. Porque si lo volvemos a repetir, ¿dónde estuvo el aprendizaje? Así que cuando nosotros pasamos por diversas pruebas, por diferentes pruebas, por situaciones, por problemas, tenemos que ver que cada una de esas pruebas nos van preparando
para las que van a venir después. La palabra nos dice y nos habla del día malo. Y a cada uno nos va a llegar el día malo. O nos va a llegar posiblemente más de un día malo. Por eso es que tenemos que estar preparados. Y en cada prueba, aprender lo que Dios nos quiere enseñar en esa prueba, para no repetirla y pasar a la otra, porque el pasar a la otra o el pasar esa prueba nos va a ayudar a ser más fuertes para enfrentar las que puedan venir luego. Cuando terminó el año 2020, yo no sé si fui yo, pero yo escuché a mucha gente, había gente hasta, mire, ahí esperando los segundos, esperando los minutos para que el 2020 acabara de irse. Que terminara. Estaban y lo manifestaban. Estoy loco porque el 2020 se vaya. Pues claro, si fue un año difícil para todos nosotros. ¿Verdad que sí? Levante la mano para aquel que el 2020 le fue difícil. Por diferentes situaciones. Y muchos gritaron, gracias Señor porque terminó. Para todos, como le dije, fue un año difícil. Pero cuando nosotros o escuchamos decir, o si fuimos nosotros los que lo dijimos, cuando nosotros dijimos, qué bueno que el año 2020 terminó, ¿qué estamos diciendo con eso? Que terminó el año 2020, obviamente, ¿verdad? Pero ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que porque terminó el año 2020 y son las 12 de la noche y un segundo del 1 de enero del 2021, ya todo se acabó. Eso es lo que tratamos de decir. Digo, eso es lo que yo entiendo que tratamos que trata la gente de decir cuando dice, qué bueno que se fue el 2020, que se fue todo. Ya hubiéramos querido que se hubiera ido todo esto de la pandemia y todas estas situaciones, ya hubiéramos querido, pero a las 12:01, la diferencia fue que algunos se trasnocharon un poquito más, se acostaron un poquito más tarde, a otros le perturbaron la paz, posiblemente los alrededores, los ruidos, las explosiones, pero al otro día nos levantamos iguales. Así que nosotros tenemos que tener cuidado cuando decimos que al terminar el año se fue todo lo malo porque terminó, porque la palabra inclusive nos dice, pero tenemos que nosotros verlo a la realidad de nosotros. La palabra nos dice que cada día traerá su propio afán, pero ¿sabe una cosa? Cada año también va a traer su propio afán. ¿Cierto? Así que, hermanos, las pruebas de este pasado año, si nosotros las pudimos superar, si nosotros aprendimos lo que el Señor nos quiso enseñar, nos van a hacer más fuertes para las que van a venir este año, que van a venir. Lo que pasa es que cuando nosotros agarramos esas pruebas fuera del Señor y esas pruebas llegan a nosotros fuera del Señor, nos desesperamos, nos caímos, no sabemos qué hacer, miramos para el piso, miramos para la pared, nos damos contra la pared, contra el piso, porque no sabemos qué hacer. Pero cuando estamos en el Señor la diferencia es otra. ¿Ves? Porque cuando estamos en el Señor, nosotros sabemos que van a venir pruebas y nosotros nos apercibimos, pero sabemos que en esas pruebas el Señor está con nosotros. Él nos está cuidando, Él nos está protegiendo, nos está guardando, Él está ahí. Lo que tenemos es que buscar qué Él me quiere enseñar con esta prueba para aprenderlo y poderlo superar y seguir y tener más fuerza para la otra si llega. Esperamos que no. Pero si llega, nos hace más fuerte. Continuamos entonces en el versículo 2. La palabra del Señor ahí también en el versículo 2 nos dice, toma ahora tu hijo. Le está diciendo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac,
a quien amas, y vete a tierra de Moriad, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y es posible que usted diga también, mirando la palabra, tu único hijo, pero Ismael. Lo que pasa es que aquí, en este momento, ya él no estaba, con su mamá se habían ido. Pero eso es otro tema, posiblemente lo cubramos en otra ocasión. Pero en este momento, tu único hijo, a Isaac, al único que tienes ahí, llévatelo allí al monte de Moriad, a la tierra de Moriad, perdón, a la tierra de Moriad, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios no pidió, no le dijo a Abraham que llevara a Isaac al templo y lo entregara allí. Eso lo hizo con Samuel. Pero con Isaac no. A Isaac le dijo a Abraham, le dio una instrucción que lo ofreciera en holocausto. Holocausto es una palabra hebrea. ¿Y sabe lo que significa esa palabra en el español que usted y yo conocemos? Significa, es una ofrenda quemada completamente. Y podemos mirar un ejemplo, un pedazo de carbón. Eso significa quemado completamente. De arriba, abajo, por dentro, por todos lados. Eso era lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham con Isaac. Quisiera holocausto. Dios quería probar qué tan genuina era la fe de Abraham. Y usó a Isaac como el instrumento de probar esa fe. Le ha sucedido, yo no sé si a usted le ha sucedido, pero a mí me ha sucedido muchas veces. Que muchas veces nosotros tenemos que tomar alguna decisión. Y entonces estamos ahí tratando de tomar esa decisión. Porque creemos que esa decisión, de la vida de nosotros depende, de ahí en adelante vamos a caminar con esa decisión. Muchas decisiones sí. Por eso es que cada decisión nosotros tenemos que irla a consultar con el Señor, ponerla a los pies del Maestro para nosotros ir caminando y que esa sea la decisión correcta cuando Él nos lo muestre. Por lo tanto, muchas veces nosotros creemos que hay decisiones que vamos a tomar que van a caminar y van a determinar el rumbo de nuestras vidas. Eso le está pasando aquí a Abraham, fíjese. Le está pasando a Abraham. Pero él no se hace el desentendido. Fíjese que él recibe una instrucción de parte del Señor. Lleva allí a Isaac y ofrécelo en holocausto. Así que él escucha eso. Y él no empieza en ese momento a negociar con Dios. Él no dice, pero espérate. Porque yo tengo otro hijo que lo desechamos y lo enviamos por allá. Vamos a buscar a aquel. Yo te prometo que yo lo voy a encontrar donde esté y lo voy a traer. Él no empezó a hacer una negociación. Él no puso excusa. Él no hizo nada. Él simplemente dijo, vamos allá. Porque a veces somos nosotros, cuando suceden estas cosas, que venimos a tomar y empezamos como que en esta negociación. Señor, si tú me permites esto, yo te doy esto. Si tú haces esto, yo hago esto, ¿verdad? Y empezamos en esa negociación. ¿Sabes una cosa? Si tú me permites, ese ejemplo lo dejamos para después. Así que sabemos que Dios nos pide muchas cosas, pero nos hacemos los desentendidos. Are you talking to me? ¿Tú me estás hablando a mí? Mira, yo creo que es más, esto que Manuel está predicando, ¿sabes qué? Es para Betsy. Eso que Manuel está no, esto es predicado para todos. Para mí, primeramente, cuando hice el estudio,
pero es para todos. Aplica a todos nosotros. Así que nosotros siempre tenemos que agarrarnos de lo bueno del Señor. Así que Abraham no hizo allí, fue y dijo, tú me estás hablando a mí. No, mira, hey, vecino, contigo es la cosa. No. Y yo no sé que Dios le pueda estar hablando a usted en la mañana de hoy. Yo sé lo que me habló a mí en la medida que yo fui estudiando el mensaje. Yo sé. Y posiblemente a mí me agarró un poquito más fuerte. ¿Okay? Así que es bueno que nosotros nos evaluemos para ver en nuestra vida cuál es nuestro Isaac. ¿Cuál es nuestro Isaac en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro Isaac que nosotros lo atesoramos? Que no lo queremos posiblemente entregar. Que no lo queremos sacrificar. ¿Cuál es nuestro Isaac? Evaluemos y miremos eso. En el versículo 3 podemos ver allí la obediencia de Abraham. La obediencia de Abraham no fue, como les dije, no fue una negociación, si yo hago esto, si tú haces eso, yo hago lo otro. No, él simplemente el versículo 3 lo explica, mire, al dedillo, para que nadie tenga duda. Nos dice, se levantó muy de mañana. Así que él recibe el mensaje y organiza todo para la semana que viene, para el mes que viene. No, organiza todo para muy de mañana, tempranito en la mañana. Y muchas veces nosotros, y cuando dice eso, lo que dice es que madrugó, se levantó temprano, organizó todo. Entonces, cuando nosotros viajamos, usted trata siempre de buscar el primer vuelo que va para ese sitio. Madruga, porque quiere disfrutar lo que va a hacer. O si va de trabajo, pues trata de ir temprano para poder llegar y ubicarse donde llegue. Ahora bien, cuando regresamos, tratamos de coger también el último vuelo, el más tarde que llegue. El hermano mío pelea conmigo, y me dice, oye, pero tú no tienes un vuelo más para irte más tarde, o no tienes un vuelo para llegar más temprano. Él siempre pelea conmigo, pero me va siempre a buscar independientemente de la hora que sea. Porque él vive, la desventaja que tiene es que él vive al lado del aeropuerto. Así que se levantó muy de mañana. Y yo me recordaba cuando yo estaba estudiando esto, en una ocasión que yo estoy visitando a mi hijo y a mi nuera, hicimos planes, ellos viven en El Paso, Texas, hicimos planes para ir a San Antonio, que queda como a 8 horas, 9 horas. Pero queríamos ir también así, disfrutarlo, ¿verdad? ¿Y a qué hora nos levantó la nuera? A las 3 de la mañana. Porque queríamos llegar temprano allá a San Antonio. Pues eso mismo hizo. Pero cuando esto que yo le estoy narrando son cosas que nosotros hacemos porque vamos a disfrutar. Pero aquí estamos hablando que él va a sacrificar a su hijo. Y la palabra dice que se levantó muy de mañana, tempranito en la mañana. No hubo negociación. No hubo condiciones. Se levantó temprano e hizo lo que tenía que hacer. Continuamos en el versículo 4 donde dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días caminando con su hijo, con los siervos y con toda la carga que llevaban los burros hacia ese lugar. Y como les dije la semana pasada, usted se imagina ese trayecto, esos 3 días. Pero ahora no son los 3 días, ahora llegó al lugar que ya el Señor le mostró y ya veía que en minutos estaría allí sacrificando a su hijo. Minutos. Vio el lugar de lejos. Eso no lo detuvo.
no lo detuvo en obedecer a Dios. Abraham sabía en quién había creído. Abraham sabía, tenía toda su fe puesta en el Señor. Por eso es que todavía nosotros seguimos predicando y hablando sobre la fe de Abraham. Él sabía en quién había creído, a quién tenía que obedecer. Él sabía quién era Dios. En alguna ocasión, ¿se ha encontrado usted en unas circunstancias parecidas? ¿Se ha encontrado usted en unas circunstancias parecidas a la que está aquí Abraham? Y si fue así como usted respondió, mírese, trasládese a ese momento. Esto es lo que cuando yo tengo que tomar esta decisión, veo todos los cuadros que tengo. Me preocupa un poquito. Aunque menos me tiene como un poquito de mal sabor. Este me da paz. Pero es que no es el que yo quiero. Eso no es lo que yo quiero hacer. Entonces empezamos ahí. Tú sabes. Mire a ver cuándo a usted le pasó eso. Y cómo respondió a esa situación. Vamos a ver cómo respondió Abraham. Ya vimos cómo respondió. Ya él fue al lugar. Pero ya llegó al lugar y cuando llegó al lugar no dijo, este no es el sitio, vámonos para otro lado. No, él no dijo eso. Mira el versículo 5. Así que él le dice a los siervos que lo acompañaban, yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos. Interesante, ¿verdad? Iremos allí, adoraremos y, ¿sabe? La respuesta fue responder a lo que Dios le había dicho a ir al lugar. Pero ya en el lugar no puso excusa, él siguió hacia adelante. Ya vio el lugar, le dijo, quédense aquí que yo voy con el muchacho para allá. Que esto es un asunto entre el muchacho, Dios y yo. Y nosotros podemos ver esto un poquito mejor. Ahí vamos a Hebreo. Vamos allí al libro de Hebreo, donde le dije que marcaran el libro de Hebreo, el capítulo 11. Para que nosotros podamos comparar estos dos versículos. Dice el versículo 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Así que mire usted ese cuadro. Comparado con lo que estaba Abraham haciendo. Pero ¿qué había en el interior de Abraham? Él sabía que el Señor estaba allí en ese lugar y le estaba pidiendo a su hijo. Pero aún también sabía que Dios le había prometido descendencia a través de Isaac. Entonces Dios se contradice. No, Dios no se está contradiciendo. Él sabe que el Señor tiene un propósito en eso y Él está dispuesto a seguir hacia adelante. Porque mira, Él me ofreció y me dijo que en mí iba a haber descendencia. Así que posiblemente, no importa lo que Él haga, se lo levantará de entre los muertos. Yo voy a hacer la parte que a mí me corresponde, la parte que Él me pide. En su momento Él hará la que Él necesita, la que Él va a hacer. Pero es la voluntad de Dios, es la soberanía de Dios, la que nosotros tenemos que aceptar. Aquí podemos darnos cuenta de la fe que él tenía en Dios. Por la fe, Abraham. Por la fe, no por obediencia. No, en este caso fue por la fe, Abraham.
Él fue a ofrecer a Isaac en sacrificio, a pesar de que había recibido la promesa, como nos dice ahí en Hebreos 11:18, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces ahora tú me prometes, Señor, descendencia, pero ahora me dice que a través de la descendencia que voy a tener en Isaac, ahora tú me pides que lo sacrificie, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Abraham sabía que si Isaac moría, era la voluntad de Dios. Pero no solamente era la voluntad de Dios. Él sabía que la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Independientemente de lo que aquí va a suceder, yo lo voy a hacer. Y yo sé que Él va a hacer su voluntad, cualquier que sea. Porque aunque yo lo vea para mí duro, para mí fuerte, la voluntad del Señor, si estamos en el Señor, siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Así es que tenemos, cuando vea el día malo, cuando vea la situación, la circunstancia, si usted está aferrado del manto del Señor, ¿sabe una cosa? La voluntad de Dios para usted es buena, agradable y perfecta. Y al final del día, el Señor lo va a sustentar, lo va a sostener, le va a dar las herramientas para seguir hacia adelante. Y venga la próxima, que ya estoy ready para la próxima. Amén. Gloria a Dios. Usted tiene esa confianza. Usted tiene esa confianza. Usted confía en que puede sacrificar sus tesoros y sus talentos, sabiendo que aunque se quede sin nada, Dios proveerá. Por eso es que tenemos que tener cuidado con esos cuartos que nosotros no, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, con esos lugares donde no permitimos que el Señor entre. Tenemos que entregarle todo, porque Él va a proveer. Y cuando nosotros decimos eso, tenemos que mirar en nuestro interior y preguntarnos, ¿qué Dios te está pidiendo que sacrifiques? En este momento, en los pasados días, ¿qué Dios te está pidiendo que sacrifiques? Que le entregues. Si usted pone su confianza en Dios, como Él nos pide y nos muestra a través de Abraham, oye, si ponemos nuestra confianza en Dios, como nos enseña y nos pide, y lo vemos a través de la Escritura, y aquí nos lo confirma a través de la vida de Abraham y Isaac. Oye, no será por eso nosotros como que no disfrutamos esa paz que Dios nos está ofreciendo. Porque no entregamos lo que tenemos que entregar, lo que Él nos pide que entreguemos, que nos afecta, que nos hace daño, que nos lastima, que nos retiene como cuando tratamos de caminar y tenemos, mire, un lazo aquí y una piedra del grande de este edificio, que tratamos de movernos y no podemos, que nos tiene ahí porque no lo queremos sacrificar, no lo queremos entregar. Dios lo está pidiendo con un propósito, porque hay algo que Él nos quiere mostrar, nos quiere enseñar, quiere que nosotros aprendamos, pero no lo vamos a aprender si no lo entregamos. Y podemos disfrutar cuando lo entregamos de esa paz, de esa, ¿sabe? Cuando usted tiene esas decisiones que tomar, que son las decisiones que usted despierta de noche, despierta de madrugada, le consulta al pastor, le consulta al hermano, le consulta al otro y entonces sigue consultando porque no recibe la respuesta que usted quiere recibir, pero usted la sabe. Usted la sabe, lo que pasa es que en este momento vamos a ver si hay alguien que yo pueda, pero espérate. Es que fulano me dijo. Y entonces cuando nosotros tomamos esa decisión y tomamos la decisión correcta, es que yo le consulté, yo pregunté al Señor y Él me mostró que este era el camino correcto. Así que en este momento yo lo voy a hacer como el Señor me lo mostró y como recibí el consejo. Oye, y usted no siente como cuando se quita, cuando uno... Los que
han hecho entrenamientos fuertes aquí en algún momento de sus vidas, militares, policías. O sea, cuando le tiran la mochila con toda la carga, ahí vamos ahora a caminar un road march o corriendo por tantas millas con esa carga. Y cuando llega, oye, cuando uno la suelta, que uno se siente como si estuviera elevado. Pues así mismo cuando tomamos esas decisiones que nos cargan, que nos tienen apesadumbrados, y llega el momento que la tomamos, sentimos como que, ay, ahora puedo respirar, como que dormimos con más tranquilidad. Pues así nos pasa, pero hay decisiones que no podemos posponer, que tenemos que tomarlas. Así que, Génesis, volviendo a Génesis, ahora en el capítulo 22, versículo 7. Y el versículo 8. Allí Isaac observa que el momento del sacrificio está cerca. Así que él observa. Él mira a su alrededor y dice, aquí está todo preparado, ya está el fuego encendido, ya está el altar puesto. Entonces, él mira alrededor y tiene que haber pensado en su interior. Aquí como que falta algo. Como que no hay algo que no está completo aquí. Entonces, en ese momento él mira a Abraham, a su padre, y le dice, vea el versículo 7. Oye, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Aquí falta algo. Aquí está todo preparado. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? La respuesta de Abraham la vemos en el versículo 8. Dios se proveerá de cordero. Entonces decimos, qué respuesta la de Abraham, ¿verdad? Es una respuesta correcta. Es una respuesta sabia. ¿Y usted sabe por qué ocurren esas respuestas sabias y correctas? Cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando nosotros nos sujetamos fuerte al Señor, el Señor nos va a dar las herramientas, las respuestas correctas, las respuestas sabias. No vemos dudas de parte de Abraham, ni reclamos. Él siguió hacia adelante por su obediencia, por fe, porque sabía que el Señor iba a proveer. Ya Él lo había dicho, volveremos. Él no le puso condiciones al Señor. Así que nosotros debemos mirarnos en este espejo. Debemos observar nuestra relación con Dios. Porque muchas veces nosotros condicionamos muchas de las cosas, condicionamos nuestro servicio, condicionamos el ir a la iglesia, condicionamos el poder salir a orar por los enfermos, condicionamos. Porque muchas veces nuestro servicio lo limitamos y es un problema de obediencia, es un problema de creerle a Dios. Y cuando decimos eso, cuando decimos no estoy dispuesto, cuando decimos no voy a ir, no puedo hacer esto, le estamos diciendo no a Dios. Pero también le estamos diciendo, ¿sabe por qué no lo voy a hacer? Porque yo no creo en lo que tú dices. Cuando nosotros creemos en lo que el Señor nos ha prometido, cuando creemos y sabemos que el Señor nos guarda, que el Señor nos protege, nosotros entonces no condicionamos nuestros movimientos, nuestro servicio. Nosotros le decimos, heme aquí. Y eso yo lo aprendí al principio de haberme convertido. Con un trabajo que me demandaba mucho, con muchas situaciones a mi alrededor, un hogar que atender, viviendo a 45 millas de la iglesia, reuniones, cultos. Pero yo aprendí
Cuando salí corriendo en una ocasión y choqué con la pared y se me puso el chichón así de grande en la cabeza, así en la frente. Y dije, Señor, ¿sabes una cosa? Se acabó. De ahora para abajo ni me preguntes, porque si me preguntas lo voy a dañar. No lo voy a hacer como tú me lo estás pidiendo. Así que lo único que te digo es, heme aquí. Estoy dispuesto. Y 20 tantos años, poquito, gloria a Dios. Seguimos sujetados del Señor. Manteniéndonos firmes cada día, porque cada día podemos caer, cada día podemos tropezar. Manteniéndonos, pero aprendí el golpe. Así que yo le dije, Señor, te creo. Hay un pastor que en ocasiones, cuando yo salía de mi trabajo a las 5 de la tarde, estaba hablando en una estación. Y él terminaba siempre, o termina siempre sus mensajes, hace ya bastante tiempo que no lo escucho. Termina sus mensajes diciendo, la parte de la Biblia que usted cree es la que usted obedece. Y es así. Porque si no la obedecemos es porque no la creemos. Bueno. Versículo 9. Vayamos allí al versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Ya Isaac se tiene que haber dado cuenta, espérate, entonces el cordero soy yo. Y ató a Isaac. Usted, mire, como yo siempre le digo, mi esposa Betsy tiene la habilidad de trasladarse a los sitios. Ella se traslada a los sitios y a veces reacciona como si estuviera en el lugar. Mire, trasládese a ese lugar. Mire el altar puesto. Mire a Isaac atado ahí, con fuego a su alrededor. Ahí, con la leña puesta, atado ahí. Compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Usted se imagina el corazón de Abraham. Se imagina el corazón de Abraham, versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Mira el cuadro. Pero vamos a mirar este cuadro un poquito mejor. Vamos a profundizar más. Vamos a acercarnos más porque estamos un poquito lejos. Cuando esto sucede, Isaac ya tenía como 12 años. Aproximadamente. Steven, ¿cuántos años tiene Steven? 13. Muy buen ejemplo. Ponte de pie, Steven. Ahí, perdona que te use. Miren a Steven. Alto, bastante fornido, con fuerza. Gracias, Steven. Te puedes sentar. Imagínese a Isaac. Pero ahora imagínese a Abraham de aproximadamente más de 100 años. No me mire a mí, no me mire a mí. Cambia la vista para otro lado. Imagínese a Abraham con más de 100 años. ¿Usted no cree que Isaac tenía la fuerza de darle 3 patas, sacudirse de su papá y salir corriendo y después ir allí? ¿Sabe a qué? Me trató de matar. Y no solamente me trató de matar, está loco, está esquizofrénico. Imagínese, no lo podía hacer Isaac. Pero Isaac estaba allí atado encima de la leña. ¿Qué hubiera hecho usted si fuera Isaac? Piénselo, no me responda. Piense lo que usted hubiera hecho. Mire, patita, para que te quiero, ¿verdad? Le pasaba por el lado a los ciervos y a los burros, que mire, que adiós. Sentimos como un vientecito que nos pasó un fresquito, ¿verdad? Era Isaac que iba por ahí. Mire, usted y yo. ¿Verdad?
hubiéramos echado patita. Isaac se mantuvo porque confiaba en su padre. Pero no solamente confiaba en su padre, confiaba en el Señor que Abraham le había hecho confiar en él. Porque la confianza de Abraham la confianza que Abraham tenía en Dios, se la transmitió a su hijo. Fue transmitida a su hijo. Oiga, y aquí tenemos un mensaje para nosotros los padres o abuelos. Se la transmitió a su hijo. Si ese hubiera sido su caso, ¿cuál usted cree que hubiera sido la reacción de su hijo? ¿Cuál usted cree que hubiera sido la reacción de su hijo? Si su respuesta es diferente a la de Isaac, entonces tiene que evaluar qué usted le está transmitiendo a su hijo de la confianza, la obediencia y la fe en Dios. ¿Qué usted le está transmitiendo? ¿Qué usted le está enseñando? ¿Qué él está agarrando de eso? Como padres tenemos que pasar a nuestros hijos la confianza, la obediencia, la fe que tenemos en Dios. Pero ¿cómo vamos a pasarla? Si vivimos de una manera que estamos demostrando que no tenemos ninguna confianza. Si vivimos apartados, si vivimos poniendo condiciones, si vivimos haciendo las cosas con las muelas de atrás, moviendo con la lentitud de la tortuga. ¿Cómo le vamos a transmitir esa confianza y ese amor y esa fe de que tenemos en Dios a nuestros hijos? Porque no podemos enseñar algo que no creemos, no podemos enseñar algo que no practicamos, no podemos enseñar algo que no conocemos. No pierda de perspectiva que esta generación, y aquí hay varios de ellos, esta generación, ustedes también, esta generación aprende por lo que ve. Aprende por lo que ve. Y cuando digo aprende por lo que ve, aprende por el testimonio que usted y yo le vamos a dar. Le estamos dando. Lo que es importante para usted va a ser importante para ellos. Porque lo aprenden del testimonio que nosotros tenemos. Aprenden observando. No importa dónde estemos, nosotros tenemos que ser igual. No importa dónde esté, tenemos que ser igual. Siempre. En el sentido correcto, no, ¿sabes? Yo soy malo y soy malo donde quiera. No, en el sentido correcto, en el sentido del Señor. Nosotros nos aferramos al Señor, nos sujetamos del Señor y donde quiera que yo estoy, yo le demuestro a todo el mundo que sigo siendo el mismo Manuel, pero con una diferencia, que yo le testifico a ellos del Señor. A lo mejor no con palabras, pero con mi comportamiento. ¿Dónde yo pongo las cosas más importantes? En mi trabajo, en mi casa, en el vecindario, en los hobbies, en los juguetes que tenemos. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? Versículo 11. Imagínese si usted fuera Abraham. En el momento que está extendiendo su mano con el cuchillo y su hijo está atado. Ay, es un momento terrible. De nada más imaginárselo uno, sabe que es algo terrible. Bien terrible. Pero ¿sabe una cosa?
como usted y yo tenemos que saber, Abraham lo sabía, que Dios nunca llega tarde. Dios va a llegar en el momento preciso. Así que cuando ese momento era el momento que tenía que llegar, porque yo estoy seguro que en el camino o allí en ese lugar, Abraham tiene que haber orado y decirle, Señor, si Jesús fue el Padre y le dijo, pasa de mí esta copa. Pero ¿cómo Abraham no va a ir allí a decirle, Señor, ¿por qué me pides que haga esto? Tú sabes que yo no quiero hacerlo, pero porque confío en ti, porque tengo mi fe puesta en ti, lo voy a hacer. Así que cuando él levanta el cuchillo y va, porque Dios nunca llega tarde, en el momento que tú necesites del Señor, Él va a llegar en el momento que tú lo necesitas. Así que en ese momento él levanta para degollar a su hijo, y el ángel de Dios le dice, Abraham, Abraham. Lo llamó 2 veces, dio voces, dice la escritura. ¿Por qué? Porque él quería estar seguro de que lo escuchara, porque si no lo escuchaba lo iba a degollar. Abraham, Abraham. Y en el versículo 12 dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada. Dios nunca llega tarde, aleluya, gloria a Dios. Abraham pasó la prueba, su prueba de fe. ¿Y a usted cómo le ha ido en las pruebas que ha tenido que pasar? ¿Cómo le ha ido? Dios sabía cómo Abraham iba a responder. Dios lo sabía. Pero si Él es soberano, Él lo conoce todo. Él conoce el ayer, el hoy y conoce el mañana. Él sabía cómo Abraham, Él nos conoce a nosotros. Él sabe cómo usted va a responder. Él sabe lo que usted está pensando ahora. Él conoce todo. Pero era Abraham el que no sabía que su fe estaba siendo probada. Usted sabe una cosa. Si él hubiera sabido que su fe estaba siendo probada, posiblemente hubiera respondido de otra manera. Y cójase usted como ejemplo. Todas las veces que usted ha conocido la respuesta de algo, usted que tiene la respuesta, cuando se la preguntan, usted la dice, pero en ese espacio hubo aprendizaje. Porque usted conocía la respuesta. Abraham, si Abraham hubiera sabido y estuviera fuera de toda duda que el Señor le iba a detener, ¿sabe qué? Él a lo mejor lo hubiera hecho de otra manera, lo hubiera hecho a medio pocillo. No, él se entregó por todo, él lo iba a hacer. Si Dios lo iba a rescatar, si Dios lo iba a levantar, si Dios lo iba a resucitar, él no sabía, pero lo iba a hacer. Él aceptó la voluntad del Señor y eso tenemos que hacer nosotros. Muchas veces nosotros oramos por las personas, por la sanidad de las personas. La palabra nos dice, clama a mí, yo te responderé. Ora, cuando ores, ora de esta manera. Cuando pidas, pide de esta manera. Pide en el nombre de Jesús. Pero muchas veces nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Pero cuando oramos, tenemos que orar confiando en que el Señor, independientemente lo que mis ojos estén viendo, independientemente el cuadro que el médico haya dicho, la ciencia haya dicho, yo oro creyendo que el Señor va a sanar, va a restaurar. Amén. Pero acepto la voluntad del Señor. Porque dice la palabra que tenemos que orar creyendo. Pero aceptamos la voluntad del Señor. Pero cuando oramos para que sea sanado, independientemente de la condición. No oramos pensando que va a ocurrir otra cosa. Si ocurre otra cosa, es la voluntad del Señor y nosotros la aceptamos. Así que piense usted cómo responde cuando sucede algo como le ocurrió a Abraham.
Porque cuando respondemos y conocemos, la respuesta es diferente. No hay enseñanza, no hay aprendizaje. Dios conoce nuestro corazón, sabe de qué estamos hechos y no tenga duda que ya Él sabía que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. Por eso es que el grito dio voces. Cuando yo veo en la palabra que dice dio voces, lo que me está diciendo es que tuvo que gritar, y cuando me lo confirma cuando Abraham, Abraham. Y el versículo 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová proveerá. La tierra de Moriah, que todavía lo pueden buscar por internet, todavía está allí, está llena de montañas a su alrededor. Es un lugar muy importante para el cristianismo. ¿Usted sabe por qué? No solo por lo que ocurrió con Abraham e Isaac. Allí en la tierra de Moriah, justamente al lado norte, de allí, entre los montes, hay un monte al lado norte de donde estaba Isaac y Abraham. Hay un monte que se llama el Monte Calvario. Ahí al lado, lo que conocemos también como el Gólgota. Allí al ladito, sí, hermanos, el lugar donde fue crucificado Cristo. Ahora podemos darnos cuenta que sí, Jehová proveerá. Porque ha provisto para usted y para mí salvación. Ha provisto para usted y para mí vida eterna a través del sacrificio de Jesús. Para todos nosotros. Abraham pasó el martirio de llevar su hijo a ese lugar. Y siglos más tarde, Dios también pasó el martirio de tener que llevar a ese lugar a su hijo, a su único hijo, para que fuera también sacrificado por nosotros. Con la única diferencia que él detuvo a Abraham, pero no detuvo a los que fueron a sacrificar a Jesús. El carnero sustituyó a Isaac y el Cordero de Dios, Jesús, nos sustituyó a nosotros en una cruz. Sepa usted que Dios nunca le pedirá, tenga el aprendizaje de lo que el Señor nos quiere mostrar en esta mañana, de que Él nunca le va a pedir a usted ni me va a pedir a mí algo que Él no esté dispuesto a entregar. Él le pidió a Abraham su hijo y estaba dispuesto y estuvo dispuesto y entregó a su hijo, a su único hijo, para que fuera martirizado, para que fuera golpeado, para que fuera latigado, que por todos sus latigazos se convirtió su cuerpo en una llaga. Eso hizo Jesús, eso hizo Dios por usted y por mí. Y Jesús se entregó. ¿Se imagina a Abraham observando el momento de la crucifixión de Jesús allí, al lado donde él estaba llevando el sacrificio de Isaac? ¿Se imagina usted a Abraham allí, escuchando cuando él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y también cuando dijo: consumado es, y expiró. ¿Se imagina usted ese momento? Trasládese a ese lugar y observe también. No permita que Satanás le quite el gozo ni los deseos de decirle al Señor cuando vemos ese cuadro: ahora sé que me amas.
porque no me negaste a tu único hijo, Señor. Este nuevo año, considere 3 cosas y con esto termino. Número 1, lo que estás reteniendo es posible que sea lo que Dios te está pidiendo. Que sea lo que Dios te está pidiendo que te sacrifique porque estorba entre Él y tú. Número 2, lo que sacrifiques, Dios lo va a reemplazar con lo que verdaderamente nosotros necesitamos para que se cumplan sus propósitos. Lo que tenemos que sacrificar, debemos sacrificarlo, porque a través de ese sacrificio Dios le va a proveer lo que usted realmente necesita. Y número 3, cuando sacrificamos sin esperar nada a cambio. Escuche bien. Cuando sacrificamos, cuando entregamos, cuando soltamos sin esperar nada a cambio, recibiremos la bendición de Dios para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Lo invito a ponerse de pie. Vamos a hacer una oración. Y yo le voy a pedir que usted me acompañe en esta oración. Porque fue una oración que hizo un pastor en una ocasión basada precisamente en lo que él aprendió de la situación entre Abraham e Isaac. Así que yo le pido que me acompañe y repita conmigo esta oración. Señor, deseo estar cerca de ti, pero mi corazón tiene miedo de sacrificar sus juguetes, porque no puedo hacerlo sin sanar interiormente. No escondo mi temor delante de ti por lo que esto produce. Por eso vengo a ti duro, fuerte, creyendo. Por eso vengo a ti temblando. Te pido que me ayudes a sacar todo esto de mi corazón para que haya espacio, para que puedas entrar y morar en él. Luego de esto, te pido, Dios, que no entren los rayos del sol a alumbrar en mi interior, porque tú serás mi luz y no habrá oscuridad en mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si hoy quiere dejar atrás todo lo que lo está separando de Dios, Él te está dando la oportunidad de arrepentirte y reconciliarte con Él. Es tiempo de tomar una decisión. Si ese es tu deseo, tanto los que están aquí en la casa como los que están a través de la internet, repita conmigo en esta oración. Aquellos que quieran arrepentirse delante del Señor y están aquí, levante su mano si hay alguien. Y si usted está allá en su casa, repita conmigo esta oración. Señor, vengo ante de ti reconociendo que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y sin ser obligado, te reconozco como mi Señor y Salvador. Acéptame como tu Hijo. Envía a tu Espíritu Santo para que me dirija. Y en este momento te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Es importante que cada día nosotros le oremos al Señor, que cada día nosotros leamos su Biblia, leamos su palabra y busquemos un lugar donde congregarnos de sana doctrina. Si usted ha hecho conmigo la oración, esta oración, busque un lugar donde congregarse de sana doctrina, que se predique la palabra como está escrita, no con interpretación de hombre. Y esta iglesia, sus puertas están abiertas para recibirlo cuando usted desee. Gloria al Señor.